Continuamos con el diplomado en nómina y prestaciones sociales que ofrece Confenalco Antioquia para las diferentes regiones del departamento. En esta sesión vamos a continuar con los conceptos que venimos trabajando, digamos, previos a lo que es la contratación de las personas en una empresa, de manera formal y la que da origen, pues, como a este tema que nos convoca, las relaciones sociales. ¿Sí? No sin antes, entonces, les quería compartir una noticia que salió el día de hoy en una de las páginas de, digamos, periódicos digitales. Yo se las compartí al grupo de WhatsApp y miren cómo este es un informe de la República del día de hoy, como en un estudio dice que 7 de cada 10 empresas en Bogotá redujeron sus nóminas por la desaceleración de la economía que de pronto se ve reflejado en el cierre del año 2023 también, en el informe del DANE que salió sobre el Producto Interno Bruto. Ustedes vieron cómo este informe salió con un crecimiento del 0,6% en todo el 2023. Economía, un producto que interno bruto que es, digamos, de los más bajos en las últimas décadas, pues, o últimos años, obviamente sin considerar el año 2020 que ocurrió la pandemia, en el que los trimestres 3 y 4 tuvieron una caída muy marcada. Pero digamos que en estos informes lo que podemos resaltar aquí es que, miremos acá la noticia, pues que hay una afectación en algunas empresas. Ustedes ven aquí las principales razones de despido en 2023. Lo azulito es el país, lo verdecito es Bogotá. Este informe salió pues por Bogotá. Lo azulito por el país y el resto de municipios. Entonces, por ejemplo, una de las principales razones fue la situación económica del país. Luego, reducción de costos, cambiaron de modelo de negocio y este porcentaje bajo, que es el de personal no apto o capacitado, o hay un tema de ruta de compromiso o responsabilidad del personal, digamos que justas causas. Pero digamos que en este momento en el que estamos hablando de vinculación de la persona a la empresa, del proceso de vinculación, pues el tema de evaluar la capacidad, el perfil del cargo, pues no refleja que haya sido como la principal causa de despido, ¿sí? Sin embargo, también por acá hay otra gráfica que nos muestra, digamos, qué sectores de la economía son los que de pronto han generado mayor eh, despido o reducción, ¿sí? Por ejemplo, el sector construcción, más amarillito por aquí, eh, dice que la situación económica del país, miren que está alrededor del 80 y del 90% de construcción. Quiere decir que hay proyectos que están frenados, proyectos de construcciones, el tema de tasas de interés eh, que están altas en este momento para créditos de vivienda, pero vemos también, por ejemplo, que para reducir costos, el sector más afectado ha sido manufactura, porque puede que estén sistematizando algunos procesos, incluyendo tecnología, y que esto haga que se reduzca algo en algo la mano de obra. Tenemos en cambio de modelo de negocio principalmente el tema de servicios financieros. Y ustedes ven, la compañera nos decía que trabaja en Somos, de PM, del grupo de la tarjeta Somos, y de pronto el modelo de negocio en el tema financiero pues ha sido ya un poquito más virtual, más ágil, de pronto que se haya dado por la presencialidad en las oficinas o en las visitas a empresas. Ya hay más dinamismo en la aprobación de un crédito, eh, entonces, por eso han también disminuido el gran número de personas. Ustedes ven bancos como el Banco Itaú, por ejemplo, que hace un año más o menos redujo gran número de personas, de oficinas. En el Parque de Río Negro, Antioquia, el Banco Popular cerró su oficina. Vemos algunas que se han, digamos, fusionado para no tener oficinas en varias partes a la vez. Entonces, vemos el tema de servicios financieros ahí. Y en personal no apto y capacitado, pues vemos que, por ejemplo, actividades culturales y de entretenimiento es la que más ha decidido
reducir el personal porque no están aptos. Obviamente una habilidad no se adquiere así de fácil. Y el tema de temas de personas, pues también ha sido por el sector comercio y financiero. Entonces ahí tenemos esta gráfica que les quería traer. Ahí está la, la noticia, pues porque de todas maneras es una noticia del día de hoy y que se relaciona de alguna manera con lo que estamos hablando y que tiene unos temas muy marcados. Por eso lo importante es fortalecer el tema de la vinculación del personal. ¿Listo? Ahorita encontré una diapositiva de lo que estamos hablando el martes, en el que, por ejemplo, nos decía por acá que en algunos casos no sobra advertir que a los empleadores en este proceso de vinculación, digamos que le está prohibido realizar, por ejemplo, una exigencia de prueba de embarazo o formulación de preguntas relacionadas con planes reproductivos en las entrevistas. Esto está enmarcado en el Código Sustantivo, artículo 24.1a, perdón, 241a, y fue adicionado por el artículo 3 de la Ley 2114 del 2021. Entonces, lo que les decía de las sentencias, por ejemplo, el 9 de diciembre son pronunciamientos judiciales que respaldan una decisión. Pero digamos que hasta 2021 fue cuando esto empezó como a parametrizarse más, el tema de no incluir pruebas de embarazo o algunas de las preguntas. Eh, y esto de pronto lo vemos poco tergiversado cuando algunas entidades de salud, por ejemplo, que me he dado cuenta es que sin preguntarlo, digamos que en el tema de una prueba o en el mismo examen médico laboral, no sé, que por alguna razón requiera examen de sangre, de pronto han hecho como la forma de que les digan si sí o si no. O sea, no es, digamos, de cara al empleado, sino que lo hacen como en el convenio con las entidades IPS. Y eso, pues, digamos que es delicado, porque buscando el tema de saber ese tipo de situación, pues lo han hecho. Pero digamos que está prohibido. Aquí tenemos como la argumentación jurídica. Tenemos también que no se pueden discriminar trabajadores enfermos o inclusive portadores del virus VIH. Esta sentencia está desde el mayo del 96. Decíamos, por ejemplo, que la práctica de la prueba del polígrafo está definida en el concepto del Ministerio de Trabajo de este número 116144 del 9 de agosto del 2012, que de pronto hay algunos sectores que sí se permiten realizar por el tema que hablábamos de manejo de valores, de información confidencial, de cuidado de personas, por ejemplo, pero que está reglamentada. Entonces nosotros, esto que les traje es como el ejemplo del normograma que queremos construir y que tener este tipo de conceptos o de leyes nos ayudan a identificar un poco mejor estos conceptos. Hay también un tema de prácticas discriminatorias en los procesos de selección de personal en la circular del Ministerio de Trabajo de octubre del 21, en el que prohíbe ciertos procesos de discriminación de personal, desde las pruebas psicotécnicas, desde la entrevista, desde el preguntar por algunos aspectos personales, y también digamos que exigir la prueba del SARS-CoV-19 reglamentado del 22 de marzo, del número 22 del 8 de marzo del 21, tampoco se hace pues como obligatorio, como si decíamos era en algunos sectores o entidades en las que, por ejemplo, en salud van a tener contacto con otras personas, ¿cierto? Como muy directamente. Entonces, me pareció importante traerles estas normitas y estas referencias o pequeños tips para que podamos tenerlos ahí en el normograma. Entonces, yo los voy a incluir y la idea es que así como ustedes lo puedan, inclusive si la encuentran el link de donde esté la información, la podamos pegar ahí. Listo. ¿Estamos claros entonces ahí? De pronto, ¿cómo vamos? Alguno que de pronto tenga alguna duda, inquietud. Estamos un grupo muy importante ya, 55 personas conectadas. Sin embargo, por ahí en el grupo me dicen una persona que no se ha podido conectar, Diani. No sé si de pronto alguien me ayude o no he escuchado el audio de la otra compañera, pero yo creo pues que ya hemos Profe, podido. ya. Yo era la que no me había podido conectar desde el celular y Ah, aquí bueno, estoy con un usuario. ¿Cómo me visualizan? ¿Con qué usuario? Es que no me da. espérate cómo. Háblame, por favor, háblame. Hola, hola. Me sale como Diana Restrepo.
Ah, bueno, listo. Bien, perfecto, listo, muy bien. Listo, Bueno, profe. entonces ya me quedo tranquilo, ya me quedo tranquilo. Sí, gracias. Y Cindy, en lo que les mandé de, la presentación de PowerPoint de la clase pasada, hay una diapositiva que dice normograma. En ese link, que ya se los comparto también, aquí mismo se los muestro, la idea es que registremos esa información. Por acá lo tenemos, miren acá. Este link es el que se los voy a compartir acá al grupo para que lo puedan empezar a diligenciar. Listo. Bueno, eh, vamos por acá. Lisette me nos manda un número. Lisette de pronto. Profe, lo que pasa es que yo no estuve en la clase pasada y yo no estoy agregada en el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, listo. Entonces ahorita, dame un segundito que te voy a mandar un link a los que no estén en el grupo. Les voy a mandar un link para ingresar al grupo. Listo. Enlace de invitación, copiar enlace y también se los mando acá. Listo. La es que no me concentro mucho cuando de pronto alguien esté por ahí como perdido, pues porque obviamente si tiene la intención de estar aquí es darle como un pequeño ayudito. Entonces ya ahí les mando el chat, sí, el link del chat. Bueno, muchachos, entonces ya con 57 personas, muy buena cantidad de personas, y les agradezco mucho la disposición. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué les pareció la noticia? Por acá alguien me había alzado la mano. Cuéntenme cómo vieron, o sea, Profe, ese tema ayuda. es el reflejo. Bueno, es el reflejo, ¿cierto? De lo que hoy pudiéramos estar viendo en algunos ejemplos, aunque el desempleo haya bajado, digamos, a un dígito, como lo decían ahí, el 10 9 y algo. Sin embargo, este tema de la reducción de personal en algunas empresas, en algunas ciudades, pues obedece obviamente a la situación del país, obedece a la reducción de costos y a toda la estrategia pues, que pueda tener las compañías para el manejo del personal, ¿sí? Entonces, digamos que eso obviamente mueve todo el esquema de las áreas de nómina y por eso es importante pues que nosotros participemos de estos temas. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la noticia para que ustedes eh, por ejemplo, por acá hay un pequeño párrafo que nos dice, eh, el resto de municipios, 41% de las empresas estarían dispuestas a una mayor contratación, lo que sería una caída de 16 puntos versus las expectativas del año pasado. O sea, hablamos de que este año, pues con el tema del crecimiento del Producto Interno Bruto, pues que se espera una reducción, sea muy afectado el tema de nuevos puestos de trabajo, ¿cierto? Entonces, por esto, el tema de las vinculaciones de los procesos puede verse reducido. Entonces, no sé si ustedes en los municipios donde están han visto de pronto ese reflejo, han visto muchas opciones de empleo, pues una parte sí hay mucha oferta, por ejemplo, en el agro, en las flores, cultivos, ¿cierto? Donde ahorita el auge del sector con un dólar, pues que ha estado como sostenido en 4.000, con unos nuevos mercados, pues se busca mucho personal en la parte de construcción cuando se surgen otra vez los proyectos, pues también se ve, pero algunas, como les decíamos, en temas financieros, en algunas entidades, digamos, muy consolidadas, pues la generación de empleo directo no es tanto, de pronto por temporadas y por empresas de servicios temporales a unos contratos de corto tiempo. Entonces, según esto, pues vamos a ir mirando ya el tema de el contrato de trabajo. Cuando ya nosotros digamos que nos dicen formalmente que estamos vinculados a una entidad que nos mandan un correo, nos llaman, ¿sí? Hay algunas empresas que usan este momento pues de una manera muy, digamos, de mucho impacto, porque lo tienen desde la estrategia de bienestar laboral, darle un buen recibimiento o darle un buen mensaje o mandar un video. Eso lo hacen mucho en algunas empresas, otras pues simplemente llaman o mandan el correo y entonces entramos a definir lo que es el contrato laboral, ¿sí? Les mandé un artículo un poquito largo, un capítulo de la cartilla laboral de seguridad social del año pasado, pero les puede servir mucho. El capítulo 3 donde habla del contrato de trabajo. Entonces vamos a hablar, digamos, de manera muy generalizada, pues para que ustedes lo tengan a la mano
porque el contrato de trabajo entonces, como definimos la vez pasada, la clase pasada, es ese vínculo que tenemos con la organización. Cuando la persona natural eh, determina que va a prestar el servicio de manera voluntaria a una empresa jurídica o a una persona natural que va a ser su empleador. ¿Sí? Entonces, digamos que complementando los elementos esenciales del contrato de trabajo, pues digamos que el artículo 24 del Código Sustantivo, el 25-26, pues nos va a dar como unas luces y nos dice que, por ejemplo, la legislación laboral permite que un mismo trabajador celebre contratos de trabajo inclusive en concurrencia, o sea, a la vez, y sin que pierdan la naturaleza, con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado exclusividad en favor de uno solo. Entonces, miren que el tema de tener dos contratos de trabajo, pues es permitido. Obviamente, si en uno de ellos hay un contrato de confidencialidad y estamos en la empresa competencia o que se maneja información sensible, pues no es posible. Pero cuando vamos a mirar el tema de, por ejemplo, cajas de compensación, ¿quién de pronto de ustedes ha tenido dos contratos laborales en simultánea, en concurrencia? Y si una de las empresas tiene caja de compensación X y la otra tiene Y, entonces, ¿por cuál de ellas vamos a estar? Sí, que entran a mirarse como los dilemas ahí. En alguna empresa que pasó, pues, digamos que en la segunda ya encontró que estaba afiliado a una, entonces simplemente no le siguió aportando a esta, pero no lo vinculó. Cuando la empresa ya tiene otra caja de compensación, pues buscan la manera de consignarla entonces a la que ya está, o estar en las dos, si de alguna manera lo pueden ir mirando, pero esa es una duda que ha surgido en algunas empresas en cuanto a cajas de compensación cuando hay contratos de trabajo en concurrencia. Hablamos de contratos laborales. Entonces miren que aquí empezamos a identificar el tema de los elementos esenciales del contrato y ampliamos un poquito más el tema, por ejemplo, de la subordinación. Subordinación. Sí, Alexander, cuéntanos, Alexander, en el tema de pronto de las dos cajas de compensación, cómo lo han manejado, qué han hecho en las empresas en las que yo he participado, pues digamos que van por los años y le cotizan a la que ya está en la primera. ¿Cómo lo has manejado, Alexander? Profe, no, yo quiero incrementar más bien el problema. Adicional a Sí, eso, pensemos en la ARL. No pensemos solamente en la caja de compensación, la así. ARL. A ver, Porque digamos que cuando uno es por prestación de servicios, pues digamos que uno como prestación de servicios o persona natural, pues uno paga la seguridad social y entre ellos paga la ARL cuando se lo exigen dependiendo del contrato. Y digamos que uno lo que solicita al empleador en este caso el empleador o a quien se le va a prestar la prestación de los servicios, es que lo registre a uno en su ARL como parte de eh, una persona natural con contrato de prestación de servicios y uno se hace responsable de la ARL. Pero en esa concurrencia, sí ha habido muchos inconvenientes o hemos encontrado inconvenientes en algunas empresas o ni siquiera empresas, personas que de alguna manera buscan esa asesoría y ese apoyo porque dos ARLs normalmente no. Si está por una sola ARL, contratarlo o sea, tenerlo con cobertura de dos empresas completamente diferentes, siempre tiene su problema. Entonces, no, profe, ahí la idea es incrementarte el problema, a ver cómo nos ayudas a solucionarlo. sí. Sí, precisamente por acá el tema de la seguridad social cuando hay varios contratos nos dice que en ese caso pues no debería haber una multiafiliación. Entonces, que la afiliación a seguridad social, cada una de las entidades debería hacer la cotización al sistema de seguridad social integral, pero que el trabajador debe estar en la misma entidad. Es decir, que deberían de cotizar a las mismas entidades eh, a la que se afilió el trabajador con el primer empleador, o sea, donde ya esté afiliado, la segunda, así no tenga, por ejemplo, ARL o tenga caja de compensación similar, debería de cotizarle a ellas. Entonces, de esta manera, todos deberían de cotizar la misma EPS, el mismo fondo de pensiones, pero en las otras, me ha pasado que tienen que hacer como un solo pago a esa ARL y un solo pago a esa caja de compensación. Y por acá tenemos entonces eh, el artículo 18 de la ley 100 del 93 de la que hablamos en la clase pasada, dice que en aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores o ingresos pues como trabajador independiente o prestación de servicios,
las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario. Bueno, esto habla más que todo como del tema independientes, pero sí nos dice la ley ahí, la norma, como que nos orienta a pagar a las entidades en las que ya esté afiliado el empleado, ¿sí? El último empleador en orden de contratación y afiliación será el que se beneficie en tanto no tiene obligación de cotizar. Bueno, esto no. Entonces, ahí, Alexander, yo voy a quedar con la tareita de reforzarlo, porque tengo todavía como la falta de que me den un poquito más de argumentos, porque lo que lo hemos hecho es que la empresa busca la forma de pagar, así no tenga esa caja de compensación, ese aporte de ese empleado, ¿sí? O lo llevan pues a prestación de servicios, pero si aquí hay un ejemplo que dice que si un empleador paga un salario de 2 millones y otro de uno de 3 millones, cada mes se hace una cotización acumulada de 5 millones, por lo que no en un mes, eh, dicen, el trabajador, digamos, va a recibir más aporte a pensión, obviamente, ¿sí? Pero no nos habla, bueno, puede estar afiliado a dos ARL si el trabajador se afiliar a la ARL a la que esté afiliada la empresa. Y si se trabaja con dos empresas y cada una tiene una ARL distinta, implica que el trabajador esté afiliado a dos ARL. Esto es posible porque la ARL responde por el riesgo de cada empresa. Bueno, ahí digamos que miren que nos empieza en temas de ARL, como hablar un poquito de que puede estar en las dos. Entonces, Alexander, nos queda la tareita. Yo quedo con esa, que me adelanté un poquito a lo que son las seguridad, los parafiscales, como la caja de compensación, y a la seguridad social, como la ARL. Pero digamos que aquí, cuando nos hablan de, de los elementos del contrato, pues nos dice que pueden existir dos contratos laborales. Entonces, quedo con esa tareita, quedamos con esa consulta. Eh, ya por ahí hablaba una de que en dos ARLs podemos estar, pero por ejemplo la caja de compensación sí es como enredadita. Entonces, vamos a dejar en este momento del tema es que pueden existir dos contratos laborales en concurrencia. Entonces, yo puedo estar medio tiempo en una empresa, medio tiempo en otra, tener contratos laborales con ellos dos. Listo. Y el contrato entonces, digamos que no pierden la naturaleza y siguen entonces teniendo pues ese tema de acuerdo de voluntades. ¿Sí? Daniela, cuéntanos, Daniela Ramírez. Hola, buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, claro que sí. Profe, una pregunta. En cuanto al tema de tener varios contratos al tiempo, pueden ser contratos de cualquier tipo. Sí, es decir, cuando ya vamos a pasar a los tipos de contratos, digamos que con cada empresa, pues tú vas a tener como unas condiciones, pero lo que de pronto sí resalta ahí en la norma es de que no debería haber una cláusula de confidencialidad, porque digamos que sí limita el otro. Entonces, cuando digamos medio tiempo en una firma en una empresa, en la parte contable y en otra también estás por la tarde, digamos que puede que la primera te diga que manejas valores, manejas negociaciones y te coloque a firmar cláusula de confidencialidad. Pues digamos que con eso se puede apoyar en que estás en la otra entidad, estás pues como de manera irregular, pero puede ser un contrato término indefinido y un contrato término fijo. Por ejemplo, en el sector público, como docentes, o hay personas que tienen el contrato con el magisterio de 6:30 de la mañana a 12:30 de la mañana en un colegio público como un trabajador oficial y en la tarde tienen un contrato a término fijo con un colegio, con una universidad en la que están de manera, pues digamos, vinculados medio tiempo. Entonces, si esto fuera a ser en otra empresa, por ejemplo, con los líderes de seguridad en el trabajo, he encontrado que algunas personas tienen de medio tiempo en diferentes empresas, pues al menos en dos, para tener como el apoyo, no por prestación de servicios, sino como vínculo por ese tiempo en el tema de seguridad y salud en el trabajo. También lo han hecho algunos de mantenimiento, algunas personas que he visto en entidades de salud que, por ejemplo, toman muestras de sangre, que lo hacen por días en algunas entidades, algunos médicos también. Entonces, sí pueden existir ahí esos tipos de contratos y ya con la empresa definirán cuál de ellos es el más adecuado. ¿Listo? Entonces, sí se puede tener. Johan Aristizábal. Profe, hablándolo de los contratos, pero es que hay contratos que tienen cláusulas
que no le permiten a uno ejercer la profesión con otra entidad con contrato. Por ejemplo, en mi caso, yo soy SST también y he tenido contratos donde literal aparece un ítem que dice que no se me auto, pues que si yo manejo un sistema de gestión aparte de otra empresa o hago actividades rutinarias por independencia y la empresa llegar de cuenta o algo, me pueden poner una demanda súper grandísima y me toca pagar un dineral. Ya me ha pasado en 2 Exacto. contratos. Pero te lo colocan expresamente ahí, la cláusula de confidencialidad, por el tipo de empresa o por lo que manejes de información o de procesos. Por ejemplo, en la docencia, aquí en la UCO, por ejemplo, no hay cláusula. Yo puedo dictar aquí en la UCO, inclusive estoy aquí en un espacio de la universidad dictando la clase de Confenalco, aunque en Confenalco no es vinculación a término fijo, sino que es prestación de servicios. Yo en la UCO tengo contrato a término fijo por el semestre y no tiene cláusula de confidencialidad de que no pueda dictar en otra entidad. Entonces, sí, Johanna, si lo tiene marcado, sí es mejor evitarlo porque ahí sí, digamos, puede haber un proceso digamos, de queja o de solicitud o de algunos, o de inclusive cobrar algunos perjuicios por algún tema que se maneje de información de privacidad. Entonces, sí, Johan, muchas gracias. Mire que ahí entonces, Johan tiene el ejemplo de que tiene esa cláusula que lo limita. Marcela Gudelo, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame, Marcela. Ahí está como rebotando el sonido. Tienes de pronto dos Ya, accesos ahí. ¿me escuchan? Sí, ya. Qué pena, profe. No, respecto a esa contratación, pues, digamos, como múltiple que podría uno estar prestando, yo entendería, pues, igual, yo en este momento laboro, pues, pero mi contrato es término indefinido, pero mi jornada es, pues, completa, ¿cierto? Yo entendería que para uno ejercer como de pronto como una contratación múltiple o algo, sería más bien como al momento de cargos como de prestar asesoría o algo similar, más bien, porque yo pienso que de pronto si usted va a cumplir en una empresa y su contratación o su cargo sería ya como permanente, pues siempre vas a tener como siempre la cláusula de pronto de confidencialidad o que no puedes prestar como tus servicios a otras empresas afuera de donde estás. Sí, digamos que en general la costumbre de la contratación es más como de tipo prestación de servicios y obviamente ahí aplica contadores, revisores, ¿cierto? SST en algunos casos, pues como digamos que muchas opciones de prestación de servicios. Pero sí se encuentran algunos que en concurrencia a término fijo o indefinido, como entidades, como te digo, por ejemplo, el sector salud, que hay algunas personas que trabajan en una jornada, digamos, en la mañana y en otra parte en la tarde. Entonces, algunas han manejado el tema y obviamente evitan la cláusula de confidencialidad, pues porque la labor no lo impide, lo que están haciendo, digamos, no es tan definido como que es privado o digamos, de no poderlo hacer. Entonces, pero que pueden existir contratos en concurrencia, ¿sí? Marcela, entonces sí no es tan común, pero pueden manejarse y por eso aquí anoté como que tenemos esas duditas del tema de las ARL y de las cajas de compensación, si puede estar en las dos, porque esas sí las eligen las empresas y entonces, cuando ya tienen una ARL, ¿cómo hacen con el empleado que ya está en otro? Entonces, ahí vemos que podemos existir. ¿Y cómo lo vemos? Pues nosotros podemos ir, como hacemos consultas, como dijimos al principio, de mirar en qué EPS se encuentra, que traiga un certificado de afiliación. Entonces, ahí vamos a identificar que está activo por otra empresa. Entonces, ahí pudiéramos encontrar, pues, si se encuentra en otra entidad, digamos, en simultánea. ¿Listo? Entonces, esos contratos también, digamos que definen la subordinación o dependencia, y en la subordinación o dependencia, el empleado tiene, digamos, la obligación correlativa de obedecer, de acatar disposiciones, pilas acá, del reglamento interno de trabajo. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de este término tan importante como es el reglamento interno de trabajo. ¿Listo? Porque en el contrato dice, bueno, vamos a hacer tales cosas, pero que estén consagradas en el reglamento interno de trabajo.
¿sí? Nosotros debemos de revisar muy bien el reglamento interno, si se debe de actualizar, por ejemplo, en el tema de horas extras con los permisos que da el Ministerio de Trabajo y que en el reglamento interno también esté el tema de horas extras, de jornadas, de todo lo que implica pues tener en la empresa este vínculo. Entonces, la subordinación deben estar algunas obligaciones del empleado para el tema de la subordinación y, y la subordinación se presume, según lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que en el caso de un litigio es el empleador quien está llamado a desvirtuar la presunción. El empleado solo tiene que demostrar que prestó el servicio. Digamos que jurídicamente el tema de la subordinación es fácil de demostrar, porque por aquí de pronto más adelante vemos como las instancias en la que el empleado podemos tener como el acompañamiento del Ministerio de Trabajo y nos dicen, bueno, hay oficinas regionales del Ministerio de Trabajo y allá podemos ir a exponer una situación. Entonces, digamos que nosotros debemos ir a demostrar que prestamos el servicio con un pago, con una transacción, con un testigo, con un extrajuicio. Pero en caso de algún litigio le tocará al empleador demostrar o desvirtuar que había una dependencia o una subordinación. Digamos que está un poquito más inclinado la balanza hacia el empleado. Entonces, para estos temas de contratos de trabajo y reclamaciones de nómina, prestaciones, vamos a ver que hay unas oficinas regionales del trabajo. En el oriente, por ejemplo, en Río Negro, hay una en el Parque de Río Negro, ahí en un centro comercial, como en el 8º piso, y ahí está la oficina de trabajo. No sé de pronto si ustedes en el suroeste, del Bajo Cauca, de Magdalena Medio, donde estamos conectados, de pronto saben, nos cuentan dónde queda la oficina del trabajo, si de pronto de Andes, en Yondó, si saben, para que los compañeros de pronto que estén ahí cercanos sepan dónde queda. Porque tanto empleadores como empleados pues van a necesitar ir en algún momento allá alguna conciliación, alguna solicitud o alguna reclamación. Entonces, de pronto, como les digo, en Río Negro hay una. ¿Quién de pronto sabe dónde hay otra oficina de trabajo que les permita, pues, como esto? Qué pena, profe. El Andes queda en todo el parque principal, en un segundo piso donde está el Politécnico Gran Colombiano. Muy bien, en Andes. Entonces, ahí le queda cercano, ¿cierto? A los municipios cercanos. No sé si de pronto, ¿qué otro municipio así del suroeste? Pues Andes. Entonces, parque principal, segundo piso, por el Politécnico Gran Colombiano. Por acá nos dice Juliet que en Puerto Berrío, frente al CDA, también está la Oficina Regional de Trabajo. Entonces, miren que ahí tenemos, esas oficinas están ahí esperando, están atendiendo que esto que está consagrado en la ley, en los contratos, en demostrar que hay una dependencia, hay un vínculo laboral, un pago de remuneración, un acatamiento a unos horarios para demostrar que hay una vinculación laboral. Y entonces que se exija como el pago o la vinculación al sistema de seguridad y salud del trabajo, al tema de seguridad social integral. Y esto entonces, que no sea extraño para nosotros, que nos llegue de pronto una citación o que nosotros podamos ir también a solicitar allá información. Entonces, bueno, ahí tenemos 3 casitos, Río Negro, Puerto Berrío y Andes. Si de pronto tienen algún otro, ahí nos lo escriben para que lo tengan presente, listo. Entonces, digamos que ahí en los elementos del contrato de trabajo empezamos a ver un término muy importante y que es el que nos va a ir dando como entrada a esto, que es el salario. El salario es el pago o retribución por el servicio prestado, artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Y entonces nos dice también el artículo 27 que todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Así las cosas, estamos frente a un contrato de trabajo cuando se reúnen estos 3 requisitos. Entonces, salario, subordinación y, digamos, la prestación de un servicio en unas jornadas de trabajo. Entonces, digamos que esos tres elementos esenciales para definir que hay un contrato de trabajo cuando se reúnen eh, y que hay una prestación del servicio de forma autónoma, es decir, que el empleado recibe algunas órdenes. ¿Listo? Entonces, 3 elementos, como les digo, no estoy hablando desde, pues como jurídico, no soy jurídico, pues, pero digamos que esos 3 elementos están muy claros
cuando vamos a identificar un contrato de trabajo o una relación laboral, y que si la persona va y dice en la oficina del trabajo, vea, tal persona o tal empresa me pagó dinero, le presté el servicio y cumplió unos horarios, estaba subordinado a algunas órdenes, entonces se demuestra una relación laboral. Y si no hubo nada firmado, digamos que lo relacionan con un contrato término indefinido. ¿Listo? Entonces, por ahí tenemos tres elementos para que los tengan muy presentes. Entonces, si usted con una persona, por ejemplo, en una finca, si es a nivel personal, una persona le está ayudando a usted permanentemente en podar la finca o en organizar el jardín, supongamos, y usted entonces le da órdenes, le dice que venga entre tal hora y tal hora, le paga un dinero y usted considera que no tiene ningún vínculo, ahí es donde uno se equivoca porque esa persona puede decir que está con un vínculo, digamos, laboral ahí. Entonces, por eso es que esos tres elementos son muy importantes que los tengamos presentes a la hora de tener como relacionamiento con personas en las empresas o inclusive a nivel personal. Sí, Jenny, cuéntanos, Jenny. Profe, muy buenas noches para todos, ¿Cómo mucho estás? gusto, yo soy Hola, Jenny. Jenny, no había podido hablar mucho en las clases, pero bueno, yo tengo una Ah, pregunta qué con bueno. respecto a lo que estás hablando, ¿cierto? Según los Sí, tipos de contrato, cuando usted habla de que cuando hay un salario, pues hay una, digamos que pues debe haber una subordinación, ¿cierto? Pero, por ejemplo, y un cumplimiento de horarios, cuando hay esas dos situaciones, y hay un contrato de prestación de servicios, entonces ese contrato de prestación de servicios no sería válido, porque hay una subordinación y un cumplimiento de horarios. ¿O sí, cómo Jenny, funciona ahí? Jenny, ¿en qué municipio estás en este momento? Yo soy del Oriente Antioqueño, vivo en el Carmen de Iboral. Ah, qué bien, aquí cerquita, Jenny. Bueno, muy bien, Jenny. Entonces, mira, lo que pasa es que, como hablamos la vez pasada, es que el contrato de prestación de servicios se rige por el derecho, digamos, comercial, ¿sí? No por el derecho laboral. Entonces, el contrato de prestación de servicios funciona muy normal e inclusive en el sector público, ¿cierto? Que eso es lo que han querido como, mejor dicho, el contrato de prestación de servicios es uno de los puntos de la reforma laboral, uno de los 18 puntos que el año pasado se quiso o que se lanzó a la Cámara y que no pasó, pero era uno, quitar el tema de prestación de servicios para volverlo a término indefinido, pero así. ¿Por qué? Porque pasa lo que estás diciendo. Entonces, es de prestación de servicios y el de prestación de servicios, digamos que tiene como objetivo del contrato prestar un servicio en la medida y tiempo y disponibilidad del contratista, obviamente cumpliendo como con unas funciones y unos objetivos que el contrato define, o sea, unos objetivos, pero que el contratista debería cumplirlos en la medida pues, que él considere. Entonces, pero se vuelven contratos como si fueran laborales, cumpliendo horarios, subordinación y salario, ¿sí? Inclusive el prestante de servicios, el mismo contratista paga su seguridad social sobre el 40% de su ingreso, pues mínimo sobre el salario mínimo, paga su caja de compensación, su ARL y presenta unos informes para poder que le paguen. Entonces, es considerado como un contrato, como un empleado, pero siendo que el contrato es bajo otra figura. Entonces ahí, Jenny, ¿qué es lo que pasa? Que no es un contrato laboral, ¿cierto? Sino que es un contrato de prestación de servicios que inclusive uno pudiera decir que se sale de la figura que pueda haber firmado. Usted puede firmar y decir que va a ir ciertas horas a la semana o que va a hacer ciertas actividades. Y si usted lo quiso hacer en mucho tiempo, todo un día, pues usted lo definió así. Pero que no haya como una obligación de parte del contratante a cumplir horario. Entonces, Jenny, eso es un dilema que digamos, o un vacío que hay ahí, o una situación que se aprovechan algunas empresas del sector público principalmente, que se ha visto que somos contratistas. Eh, o por libre nombramiento y remoción, si es como contrato laboral, pero más que todo contratistas que cumplen horarios y que están definidos obviamente por el empleador. Entonces, Jenny, ahí es de seguir pendiente qué pasa con la reforma laboral si la vuelven a lanzar, porque es uno de los cambios que quieren pues como definir ahí. Listo. Vamos a ver, Belalcázar Iral. ¿Quién Belalcázar? Gracias, Jenny.
Profe, muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Luisa Isabel Alcázar, del municipio de Guarne, Antioquia. Profe, Ah, muy bien. una consulta, profe, que Sí. tengo con respecto al contrato fijo, cuando uno no lo hace por 3 meses, sino que el contrato lo hace a 1 mes. Tengo dudas, es con respecto a las prórrogas de ese contrato de 1 mes. ¿Cómo serían las prórrogas cuando se hace a 1 mes, pues, el contrato, profe? Listo, Luisa. Bueno, muy bien, Luisa. Dame un ratico. Yo aquí anoté para que cuando lleguemos a ese pedacito te voy a mostrar un cuadrito para que nos pueda servir de base, ¿listo? De cómo se puede prorrogar las 3 veces, pues los periodos que maneja. Entonces, déjenme Luisa aquí. Gracias, Ya profe. lo con gusto aquí, gracias. Prorrogar contrato. Para que entonces miremos. Bueno, y Marcela, Karen Vega. Marcela ya nos habló, Jenny, Karen. Buenas noches. Hola Karen, ¿cómo estás? Bien, profe, no sé si me estoy desviando un poquito del tema, pero por ejemplo, cuando uno tiene un contrato indefinido y la empresa busca como la forma de hacerle un cambio a contrato fijo, ¿eso se puede? Bueno, sí se puede. Lo que pasa es que pasa más al revés, que siendo fijo se convierta en indefinido, ¿cierto? Es más fácil. Por ejemplo, acá en la Universidad Católica, muchos profes cuando llevamos 3 años de término fijo, se decidió por política que se volviera indefinido. Pero al revés, digamos que el contrato indefinido debería entonces ser liquidado, ¿sí? Haber inclusive reconocido una indemnización, porque es decisión del empleador, pues a no ser que haya como una renuncia voluntaria, y haber dejado pasar como un periodo, pequeño periodo para volver a hacer como el contrato, porque si no se puede demostrar como una disminución de la capacidad o de los derechos que tenía pues el empleado de la estabilidad laboral. Entonces es más como una figura que surge porque el empleado va a decir, "No, pues yo que me beneficio de tener, de estar indefinido y a pasar a término fijo. Tuvo que haber pasado algo que el empleado, por ejemplo, le diga que va a pasarse a otra cosa, que va a estudiar, o sea, algo que genere la terminación del indefinido. Pero es de mejorar, obviamente, las condiciones laborales del empleado y algunos, por ejemplo, ¿qué pasa? Que los pasan a empresas temporales, estando indefinidos, pero que haya como una terminación de ese contrato, una liquidación, se espera un momento y que vuelva a empezar. Entonces ahí también podemos ampliar un poquito, pero es más difícil que esto pase, Karen, porque el empleado pues, no va a permitir eso pues porque es desmejorarse. ¿Listo? Ah, Bueno, sí, vamos, profe, es que sí, gracias. sí Sí, estoy viviendo el caso ahorita. es que, Karen, sabes que y es de Guarne, bueno, y la empresa, si nos quieres contar, si de pronto para que entre todos evaluemos, porque es que lo que uno va, digamos que en estos temas, uno habla mucho desde la norma y uno, obviamente ahí dice todo muy bonito, pero en la realidad, las empresas, las personas, nos estamos a veces arriesgando a tomar decisiones con los empleados, con las personas que nos apoyan de manera, digamos, arbitraria, pues como que medio conociendo la norma o medio dándole tinte de legalidad, pero, por ejemplo, en una empresa, en un restaurante, pagan la seguridad social sobre el salario mínimo, pero las personas tienen una bonificación semanalmente, producto casi que de las propinas, y entonces la persona está aceptando que ese dinero no es prestacional, que no es base de la seguridad social, pero que lo recibe en efectivo. Entonces están aceptando eso, pero eso no quiere decir que sea legal, ¿cierto? Entonces, Karen, hay muchas cosas que la misma empresa dice, estas son las condiciones, la situación está muy dura. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Si uno como que no piensa casi siempre eso, como por última instancia, ir a la oficina de trabajo, pero casi que ir allá es también empezar como esa situación de casi que ya salirse de la empresa, generar, algunos quedan referenciando mal a la persona en el medio, en el sector, y entonces uno lo ve como complicado. Karen, entonces, si quiere nos cuentas o más adelantico,
pero hay cosas que los empleadores pueden hacer que no están de cara a lo que debe ser, ¿cierto? Y por eso nosotros cuando estamos estudiando, como porque sepamos también muchas cosas que el deber ser, no lo que la costumbre, digamos, que sea lo que impere pues como en las relaciones laborales. Alexander nos va a cumplir. Ah, bueno, primero Erlison, qué pena, Alexander. Erlison. Jessica, que está, Jessica primero, Jessica Castrillón. Hola, buenas noches. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, mira, por ejemplo, yo tengo un contrato así. El contrato mío es indefinido, ¿cierto? Y desde que entramos pues a laborar, el contrato es indefinido. Pero la entidad tiene una cláusula presuntiva que se aplica como término fijo cada 6 meses. Pero La entidad puede es, prescindir de los es- servicios de nosotros cada 6 meses sin derecho a nada, como si hubiera, o sea, como si fuera un contrato a término fijo. es que la figura dice contrato a término indefinido, Sí, claro, pero el contrato dice pero, indefinido, pero puedo prescindir de usted cada 6 meses. ¿Y la cada empresa 6 tiene meses. alguna característica especial o es del qué sector? Yo trabajo para el Banco Agrario. Y esa figura de pronto del Banco Agrario, pues de Es la pronto única entidad justifica en el que la sentido, tiene. Es es la la única única. entidad que en este momento la tiene. Incluso hay un sindicato constituido que está tratando de tumbar esa cláusula de permanencia porque eso ha hecho que todas las personas que llevan 10 años, 12 años, yo tenía pues un jefe que llevaba 25 años y lo sacan así. Simplemente el día que se les cumple el contrato les mandan la carta, ni siquiera con preaviso, nada, sino el día que se le cumple a las 5 de la tarde se cierran los módulos y ya, y les mandan la Eh, carta. A los 5 minutos los módulos están cerrados Jessica, y es que ya. eso pues casi que es como muy particular, ¿cierto? Porque no es lo común, o sea, a usted le dicen indefinido, pero cada 6 meses lo puedo sacar, entonces no es tan indefinido, ¿cierto? Ujú, Es como una exacto. figura ahí como, obviamente, muy a la medida a una entidad pública que ha venido surgiendo pues con cambios. Era primero el La banco, caja agraria. la caja agraria, sí, la caja agraria de hace muchos años, entonces, como les decía, la ley del Código Sustantivo del año 50 y por allá hay un montón de leyes previas, pues como a nuestra historia, digamos como república de más de 212 años, pues que de pronto han tenido como esos temas adquiridos ahí y que mires que dices que el sindicato ha tratado como de tumbarlo. Eh, Y ni siquiera bueno, nos podemos meter al sindicato. Si ya no sé, hacemos la vinculación, si hacemos la vinculación al sindicato, nos despiden, nos aplican la cláusula de permanencia. y eso que estamos con libertad, según eso, en la libertad de Ujú. asociatividad, ¿cierto? Sí, en ese sentido. Entonces, no, muchas gracias. ¿Y en qué municipio está Jessica? Yo vivo en Amagá. En La Maga. Bueno, y ya saben que Banco Agrarios hay en pues, la mayoría de municipios y seguramente Sí, ingresan con esa figura, ¿cierto? Con ese tipo de contrato. Entonces, yo por aquí sí. anoté también como mirar esa cláusula. Entonces, mire, Jessica, digamos que como eso tiene otra normatividad y casi que es muy propia de la institución y en la ley lo protege, por ejemplo, en el magisterio, mi mamá es profe del magisterio hace muchos años y ella tenía una edad de jubilación diferente, puede seguir trabajando desde cierta edad hasta cierta edad y tiene unas condiciones que cuando ingresan profesores nuevos dicen, no, pero es que pues tiene muchos beneficios, que ya debería retirar, que no sé qué, entonces digamos que ella Y se ya no rige se por los una permiten. legislación, eso a ellos no les permiten, pero entonces como mi mamá los tiene, pues son derechos adquiridos y que hay un grupito de profes que ya pues obviamente no son muchos, pero que los tienen y entonces se vuelven Ujú. como alguien extraño para los otros. Entonces es algo diferente, sí, lo que ustedes pueden tener ahí, porque es una estabilidad ahí como rara, porque indefinido, pero cada 6 meses te puedo retirar, es muy limitante a la labor, seguramente comercial, de asociatividad, de restricción de participación sindical. Entonces, ahí tenemos, miren muchachos, que es un ejemplo de un contrato muy como a la medida, que en estas normas que estamos viendo, pues no aplica pues como en general. Entonces, Jessica, muchas gracias por la información.
Bueno, profe. por pues, por lo que nos cuentas del Banco Agrario. Muy bien. Erlinson, Alexander y Carlos, para que podamos continuar. Erlinson, cuéntanos, Erlinson. Hola, Buenas noches, Erlinson. profe. ¿Sí me escuchan ahí bien? Sí, hermano, ¿cómo va? Sí, señor. Profe, yo soy de aquí del municipio de Puerto de Río. Pues quería De como, o Río. sea, tenía una inquietud sobre lo de Karen y lo de Jessica. ¿Me escuchan? Sí, señor, que Karen de Warner, Jessica de Amagá. Sí, lo que pasa es que ellas hablaban de los contratos cuando eran indefinidos y eran a término, ¿cierto? Pueden Sí, haber señor. varios contratos que pueden ser a 3 meses y también a 6 o a 1 año, ya vendría el contrato indefinido. Mi pregunta es, ¿puede una empresa, debido al proceso que nosotros estamos manejando de los perfiles, de una analista de puesto o de cargo, ¿sí me entienden? A todo ese proceso que nosotros llamamos, si puede una empresa a largo tiempo pasar un empleador de término indefinido a un término fijo, después de haber pasado un proceso de perfil, de manejo de conocimiento, pues, o qué podría influir a que una empresa tome una decisión de esa. Mira, yo lo he visto en empresas que obviamente lo que dice Erlinson, después de un proceso de evaluación del cargo, de la estructura organizacional, de, como hablábamos ahorita, de los modelos de negocio, de los tipos de trabajo, y deciden, bueno, vamos a organizarnos pues bien. Entonces hablan con las personas. Primero, que si usted tiene un contrato y lo liquidan sin justa causa y le pagan la indemnización, digamos que usted ahí salió, ¿cierto? Entonces lo dejan salir. Normalmente esperan un tiempo, mínimo van a esperar un mes, 15 días, así que dicen que un periodo de pago. Y entonces después le dicen, ¿quiere volver a ingresar con esta condición? Trabajo a término fijo, con tales condiciones del cargo, ya como adaptándose a la estructura, al manual de funciones. ¿Quiere vincularse así? Entonces dicen sí. Entonces, eso, por ejemplo, pasó aquí en el Oriente, de pronto recuerdan a Textiles Río Negro, o lo que es Coltejer, año 2018, Caltes de México compró esa empresa, Coltejer, pues toda Coltejer, y todos los empleados que tenían unas condiciones y unas situaciones muy particulares y tenían unas tablas como de indemnización, a todos los liquidaron, les dieron un televisor, todos salieron ese día y fueron llamando luego para ir ingresando algunos, y todos iban ingresando a término fijo. Entonces tenían esa condición, pero obviamente terminaron y volvieron algunos. Ahí se asemeja que es otra vinculación distinta. Entonces la religión sí puede ser, pero obviamente es un proceso de momentos y de cuidado de que no sea, porque también puede existir una sustitución patronal, que el gobierno permita, que el ministerio permita y que luego digan, bueno, les vamos a generar contratos así, pero que haya como un acompañamiento del Ministerio de Trabajo. Entonces ha pasado, liquidan y vuelven a empezar. O cierran la empresa, crean otra marca, otro nombre de razón social y vuelven a entrar y los van llamando. Pero es una forma de depurar también muchos cargos y muchos salarios altos también. Esto es Arlison. Muchas gracias. Alexander y Carlos. A usted, profe, gracias. A usted, Arlison. Profe, no, no. Claro que sí, profe, no, yo no tengo nada antes que aportarte, sino decir que todo lo que has dicho es lo correcto. Digamos que nosotros también tenemos un área jurídica y nos ha tocado este tipo o todas esas diferencias. Obviamente lo de Jessica sí se queda uno como muy ahí como tildado, pues porque no sé esa cláusula y creo que me llevo también de la tarea como para investigarlo un poquito también con el área jurídica, cómo lo hacen, pero pues igual, si hay un sindicato y si el sindicato no ha podido hacer nada hasta el momento, pues ahí ya uno dice difícil. Imagino que si no los dejan hoy participar del sindicato es porque de cuando ingresaron los hicieron firmar el pacto colectivo. Entonces, con ese pacto colectivo renuncian a la posibilidad de asociarse. Sí, Eso seguramente, no, hermano. ¿O qué no, dices, no, Jessica? no nos No. hacen firmar nada, simplemente uno se da cuenta del contrato, o sea, cuando yo hablo con las personas que me preguntan, pues uno les dice, ¿cierto?
pues sí, yo trabajo acá, pero pues ten en cuenta que el contrato es así, porque en realidad cuando uno entra, nadie le dice eso. O sea, usted se da cuenta el día que firma el contrato, si lo lee. De resto, usted, o sea, usted nadie le va a contar eso y nadie le puede decir, incluso el sindicato pues manda la hoja de inscripción cada mes, pero todos sabemos Sí. que si nos vinculan, porque ya pues el sindicato es constituido para más como en la zona de lo que es los Santanderes, la gente pues es como más constituida ya porque son personas que se han inscrito como todas juntas. Como nosotros somos 9 en la oficina, entonces todos juntos vamos a hacer la inscripción. Pero si todos no la hacemos y la hacemos así de forma unánime, no, eso pues en muchos casos nos llega pues como el despido, ¿cierto? Pero ellos ¿qué hacen? Ellos esperan la cláusula de permanencia. Ellos nunca sacan que te van a sacar en la mitad del tiempo, que llevas un año y te van a echar, no. O sea, puede ser lo que sea y ellos esperan la cláusula. Tú puedes haber hecho un robo, puedes, o sea, cosas así y ellos esperan la cláusula de permanencia para echarte. Y simplemente ese Sí, día te mandan, o sea, no hay ni siquiera un aviso, no. Cuando usted, hay veces que hay gente que llega a trabajar y ya no tiene usuario y ya no es que ya te despidieron ayer, pero uno no se da cuenta. entonces, Incluso Jessica, a Jessica, nosotros nos, pues, la cláusula, ¿cómo se llama? Qué pena. eso se llama la presuntiva. Por ejemplo, mi jefe, presuntiva. yo tenía una jefe que llevaba 12 años, ella había entrado desde el proceso de las prácticas y ya llevaba otros 10 años laborando con el banco. El año pasado, el 16 de diciembre, a ella la sacaron a vacaciones y ella se fue a su periodo de vacaciones normal, común y corriente, le pagaron las vacaciones normal. Cuando ella fue al banco el 27 de diciembre, porque le habían mandado por correo que le aplicaban la presuntiva. La presuntiva se le cumplía el 7 de enero y ese día le mandaron la carta de que hasta esa fecha laboraba en el banco. Y De ya, pronto, Jessica, ¿sabes qué nos puedes ayudar? En la lectura del contrato, trata de identificar qué ley o qué decreto o qué reglamentación tiene propia pues ese contrato que valide esa presuntiva. De pronto para que consultemos la norma o algo, de pronto puede ser algo de, en yo bajo mi ese- contrato y se los leo y en el él está sentido. así, todos lo tenemos iguales, o sea, no es nadie, allá pues obviamente sí hay unas empresas temporales que contratan ciertas personas, pero nosotros no, o sea, el contrato es el mismo desde el jefe regional, todo es el mismo. El jefe regional de nosotros también lleva 25 años y lo sacaron así mismo y se va sin nada, o sea, no tiene derecho a Sin nada, a ninguna nada. liquidación. Sí. No, porque como el Vale. banco a nosotros también nos sirve y nos presta pues obviamente con unas tasas en diferencia y a nosotros nos Sí. liquidan todo. O sea, a nosotros no nos entregan plata porque todo eso se abona en las obligaciones que usted tenga. Sí, es que casi siempre sí, eso se va. En la libranza también hay cierta, además que también La tienen, libranza. en la firma de la libranza tienen esa cláusula, pues también de que entreguen todo, liquidación, prestaciones a los créditos. Entonces nos ayudas de pronto Ellos, mirando qué tipo de norma, porque puede haber sido cuando salió esa reforma de la Caja Agraria, puede que le hayan permitido eso en su momento, buscando, pues argumentando como el manejo de las personas, pero porque allá el se ve pasivo, mucho pues, eso. sí, Por ejemplo, nosotros no sí, nos pagan horas extras y también el contrato también tiene un horario de trabajo, pero está amarrado a que, por ejemplo, en la parte de nosotros, el director de la oficina decide a qué horas nos podemos ir. Entonces, sí, hay sí. directores que nos pueden dejar hasta las 8 de la noche, hasta las 9 de la noche, y no pasa nada. O sea, si usted le dice a su jefe o al regional, no, él está en todo su derecho y no hay ningún problema, pero no nos liquidan una Sí. sola hora extra. Sí, de pronto que nos cuentes o que lo leas un poquito más ahí a ver cuál es como la clavecita en que ellos se apoyan